que, nada, quería primero que nada darle la bienvenida al webinar del día de hoy. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Tenemos un webinar súper entretenido para el día de hoy. Vamos a estar conversando con el equipo de TICSA de México, que nos va a estar contando su caso de éxito que los llevó a ser ganadores como el mejor programa de Employee Communications en los Employee Experience Awards en este año, en este especial año que acaba de terminar. Así que nada, bienvenido al webinar de hoy. Los invito a que a través del chat de Zoom puedan contarnos desde dónde se están conectando para tener una idea de la audiencia, de qué países se conectan. Y mientras hacen eso, les cuento que este webinar va a estar, está siendo grabado, así que lo vamos a compartir la grabación y la presentación con todos, por si es que alguien no puede quedarse hasta el final de la sesión o por alguna razón no logró sumarse al call de hoy, se registró. Le vamos a hacer llegar la grabación, así que quédense tranquilos en ese sentido, de que las slides y la grabación les va a hacer llegar, se lo vamos a hacer llegar. Y aprovecho de saludar, acá veo que nos saludan desde Barcelona, de Colombia, de Bolivia, de Uruguay, de México, obviamente, de dónde más, de Buenos Aires, de Ecuador, de España, Colombia nuevamente, Uruguay, Ciudad de México, Buenos Aires, Andorra, Madrid, México, bueno, Brasil, excelente, bienvenidos. Guatemala y así, bueno, como pueden ver, de todas partes de Latinoamérica. Así que felices de poder tener a esta gran audiencia tan diversa, desde Iquique de Chile, cerca de mi tierra natal. Así que saludos, yo soy de Arica, así que saludos a todos por allá. Y nada, listo para comenzar, para este entretenido webinar. Y quiero comenzar haciendo las presentaciones respectivas que tenemos los invitados que tenemos en el día de hoy. Eh, dar excusas primero porque tenemos dos problemas de fuerza mayor, tanto Gerardo Díaz como Beatriz Rivas, Gerardo de Tixi y Beatriz de Bointro, tuvieron algunos inconvenientes de último minuto y no se van a poder sumar al webinar de hoy, pero tenemos un excelente grupo de panelistas que vamos a llevar adelante este webinar, así que quiero dar la bienvenida y saludar a Erika Martínez, gerente de recursos humanos de TICSA. Bienvenida, Erika, un gusto tener acá. Creo que por alguna razón la perdimos, no sé qué pasó, no la veo. Ahí volvió. Hola, buenos días, un gusto. Hola, Erika. También nos acompaña Carolina Rodríguez, asistente de comunicación interna de TICSA. Hola, Carolina. Estás en mute. Hola. Ah, no, perdón, error mío. Y saludo a Andrea Holguín, Head of Customer Success de México, Centroamérica y Caribe de GoIntegro, que también nos va a estar acompañando el día de hoy. Así que, hola, Andrea. Hola José y hola, agradeciendo mucho a nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy. Aprovecho mi presentación para nuevamente reconocer de una manera muy profunda el trabajo que hacen en TICSA y en concreto el rol que ha tenido tan importante Erika y Carolina, precisamente por esa pasión y buscando sin fin ese bienestar en todos los empleados. Entonces, adelante, José. Muchas gracias. Perfecto, gracias Andrea. Voy a comenzar con un par de minutos muy breves para contarles sobre GoIntegro para los quienes no nos conocen y sobre los Employee Experience Awards para que entiendan un poco la metodología y cómo se llevó a cabo esa premiación de la cual, como bien decíamos recién, TICSA ganó al mejor programa de comunicación interna. Así que, un segundo, ahí estamos. Bueno, en GoIntegro nosotros combinamos innovación tecnológica con expertise en recursos humanos para así ofrecer una plataforma única con una experiencia única que ofrece productos que potencian como la cultura organizacional y la experiencia del colaborador. Específicamente, nuestros productos tienen que ver con engagement y con benefits. Tenemos productos de comunicación interna, de communications, de recognitions y voice por el lado de engagement, y por el lado de benefits tenemos productos de beneficios flexibles o flex benefits, rewards o premios y descuentos. Así que nada, ahí para que tengan una idea sobre GoIntegro. Brevemente también les cuento que tenemos más de 15 años de experiencia en los principales países de Latinoamérica, desde hace poco también con presencia en España y Estados Unidos también. Así que nada, con esa cobertura regional, más de 400 clientes corporativos, muchos de ellos
nos acompañan desde hace muchos años, a través de los cuales llegamos a más de 1 millón de personas. Y somos un equipo de alrededor de 100 colaboradores que hacemos esto posible, distribuido en estos países que están ahí en blanco en el mapa. Así que feliz de poder compartir un poco nuestra propuesta de valor y cómo podemos ayudar a organizaciones como TICSA y a todos ustedes en este camino de generar una mejor experiencia al colaborador. Desde ya les digo que al final del webinar vamos a tener una breve encuesta de satisfacción del webinar respecto del contenido, del webinar en sí mismo, y ahí hay una pregunta por si alguien, para que indiquen si es que quieren ser contactados desde el área comercial de GoIntegro para conocer más sobre nuestros productos y soluciones. Así que estén atentos ahí al final del webinar para indicar esa pregunta y nos pondremos en contacto con ustedes directamente. Bueno, ahora les cuento de los Employee Experience Awards. Los Employee Experience Awards, en la edición 2020 ya es la tercera edición que lo hacemos, en donde lo que hacemos es buscar reconocer a nuestros clientes que despliegan en forma excepcional nuestra plataforma para poder lograr mejoras en 4 categorías principalmente. Una, Employee Communications, que es la que nos convoca el día de hoy, Employee Benefits, Employee Recognition y Employee Experience en general. Esta iniciativa de los awards es el tercer año que la realizamos y cada compañía postula, completa un formulario de postulación y la elección de los ganadores no la hacemos en GoIntegro, la hacen un panel en este año fueron 24 líderes y expertos de recursos humanos de distintos países, muchos de ellos también HR influencers. Así que es una selección súper interesante porque es variada con la opinión de distintos líderes y de distintos países, que le da una amplitud mucho más rica. Y los criterios que utilizan ellos para poder determinar los ganadores es la magnitud, la dificultad y el impacto del desafío que enfrentaba la organización. Luego la estrategia y la solución, cómo llevaron a cabo, cuál fue el proceso de desarrollo, si el nivel de innovación y creatividad y la complejidad de la implementación, la complejidad de la estrategia, también lo toman en consideración. Y por último, obviamente, los resultados, ¿cierto? Cómo se midieron los resultados, el impacto que tuvieron, qué aprendizaje hubo en la organización. Y justamente de todos estos temas los que vamos a estar tocando hoy día en esta conversación, que ya estamos listos para comenzar. Así que, Erika, te invito a que nos cuentes un poquito sobre TICSA, nos des contexto para que la gente pueda entender más de la organización, de los colaboradores, un poquito tener contexto para poder entender mejor el resto del webinar. Claro que sí, pues muchas gracias. Agradezco este espacio y poder compartir con todos ustedes una experiencia que ha marcado una etapa muy importante para TICSA. Nosotros somos una empresa dedicada pues al diseño, la construcción, arranque, operación y el mantenimiento de sistemas para el tratamiento de agua. Nuestra historia comienza en 1980 con el propósito de desarrollar y fomentar tecnologías en México. Si ustedes recuerdan, en los años 80 el mundo empieza a entender un tema sobre el medio ambiente, ¿no? Empieza a haber muchos cambios ya climáticos, en temas de basura, en temas de medio ambiente, de contaminación, y el agua no iba a ser la excepción. Sin embargo, tuvieron que pasar 10 años más para que TICSA, ya con este conocimiento y sobre todo la expertise que tenía, logra tener licencias de empresas europeas para poder distribuir equipos de bombeo y empezar a desarrollar cierta tecnología. Es así como ya en los años 90 nos dedicamos primero al sector privado en las propuestas para los sistemas de tratamiento de agua. Y después, en el año de 2003, entramos al sector municipal, ya sobre todo con este gran ímpetu de la responsabilidad social y la importancia del tratamiento de agua, pues ya a un nivel de zona, ¿no? Es decir, de los diferentes municipios. Y desde el 2003, pues ya hemos estado también colaborando en este sector. Posteriormente, en el año 2016, iniciamos operaciones en Colombia a través de una sucursal en Medellín, y esto es porque
Grupo EPM, que es un grupo multilatino y donde todas sus unidades de negocio están muy encaminadas al tema de sustentabilidad, es decir, el grupo tiene empresas de energía, de gas, de manejo de residuos y obviamente en el agua. Entonces, ellos tienen mucho interés en tener más innovación y nuevos sistemas y diseños para el tratamiento de agua. Entonces se suman y pues actualmente con esta capitalización que hizo el grupo EPM, hoy por hoy somos nosotros ya grupo multidisciplinario de empresas públicas de Medellín y por eso hoy nos llamamos TICSA Grupo EPM. Perfecto, perfecto. Gracias por compartir esa historia de TICSA, Erika, y nada, me encanta ver esto de poder trabajar de buena forma para mantener y cuidar el medio ambiente que tan importante es para todos nosotros y para las futuras generaciones. Así que cuéntanos un poquito más de los colaboradores, del tamaño de la organización, de dónde están distribuidos, para poder entender un poquito más en detalle. Claro, mira, creo que algo muy importante también es comentar que nuestra propuesta de valor es buscar soluciones confiables para el tratamiento del agua. Y por eso nosotros en nuestra filosofía hay un tema muy importante que es contribuir a la armonía de la vida. Esto se puede sentir muy idealista, pero sin embargo en todos nuestros colaboradores se ha manejado muchísimo esta conciencia sobre los temas de sustentabilidad. Entonces, tenemos más de 30 años de experiencia en el mercado. Estamos muy actualizados, tenemos un área especializada en desarrollo tecnológico donde se evalúan, se revisan todas las propuestas de nuevas tecnologías que hay en el mercado a nivel global. Y bueno, tenemos, si tú pusieras dónde hemos colaborado, estaríamos hablando que hoy 16 millones de habitantes han sido tocadas por la mano de TICSA, ¿no? Tenemos plantas en 27 estados de la República Mexicana. Como les comentaba, en 2016 ya estamos expandiendo más nuestras operaciones a Colombia y obviamente al mercado latinoamericano. En México somos 353 colaboradores aproximadamente en la parte proyectos, que es donde se hace todo el tema de la construcción y se queda lista la planta, ¿no? Y 192 hoy en día en Colombia. En la parte de operación de plantas y ya de mantenimiento, pues hemos hecho cerca de 150 plantas en México y en el extranjero. Un dato muy peculiar es que incluso hemos realizado plantas en Rusia. Entonces, esto es un dato porque generalmente nos ubican a nivel Latinoamérica, en México y en algunas partes de Europa. Pero pues este tema porque fue un gran reto en las condiciones climáticas que se hizo este proyecto en Rusia y bueno, pues está ahí como parte del historial que tiene TICSA. Hoy por hoy operamos en México 8 plantas municipales con el esquema BOM, que es un sistema muy especializado en el manejo. Hay muchos temas y muchos sistemas para el tratamiento del agua, ¿no? Puede ser por ósmosis inversa, puede ser también por tratamiento de lodos y bueno, todos los químicos, pues estos datos técnicos los conocen muy bien, pero este tipo de plantas son las que realizan y pueden procesar muchos litros por segundo en agua. Te puedo decir que hoy por hoy en estas plantas municipales se llegan a tratar 1.500 litros por segundo. Entonces es una cantidad muy importante del procesamiento y bueno, todas las plantas trabajan los 365 días del año, las 24 horas, ¿no? Y pues también en las plantas municipales, pues puede ser diferentes los sistemas, pero tenemos tanto en el sector público como el sector privado presencia. Excelente, excelente. Gracias, Erika. Creo que hay una súper buena descripción de TICSA, la historia, el valor que entregan a la comunidad y cómo están organizados los colaboradores. Y justamente ahora ya entrando más en detalle, entrando más a la
a lo que los llevó a ganar el premio al mejor, mejor programa de Employee Communications. Quería preguntarte sobre los desafíos, sobre el desafío que enfrentó TICSA comunicacionalmente, acotémoslo al ámbito comunicacional, con la llegada inesperada de la pandemia, ¿cierto? Y especialmente considerando que no tengo el porcentaje, pero un porcentaje alto, me imagino, de los colaboradores de TICSA son operarios, están en planta, no están trabajando frente a un computador, y hay todo un tema de coordinación y de comunicación con ellos que me imagino que había una metodología que se vio fuertemente impactada con la pandemia y requirió un alto nivel de adaptación y flexibilidad. Así que cuéntanos un poquito cuál fue el desafío que ustedes vieron como organización con la llegada del COVID. Claro, mira, pues la verdad es que fue un gran desafío. Como tú lo comentas, el 80% de nuestra plantilla son gente de campo, le llamamos, son operativos, gente que está en sitio, ya sea operando plantas o en la parte de proyectos en la etapa de construcción, ¿no? Entonces, ellos no están muy relacionados a un tema del computador, y algo que ya estábamos viviendo, que fue la primer parte que en comunicación era cómo llegar a ellos. Nosotros tenemos de esta plantilla que te comentaba en grupos pequeños situados a nuestra gente, ¿no? A nuestros colaboradores en los proyectos. Entonces, algo que vivíamos era primero cómo hacerles llegar y que se sintieran parte de una organización, ¿no? Entonces, y cuando estamos tratando de switchar un tema de una comunicación tradicional, que era pues que te dieran el comunicado impreso, que pegaran la información en los tableros, que el jefe te llamara, de repente nos cambia 360 grados y había tres desafíos muy grandes. El primero, la incertidumbre. Es decir, nosotros somos considerados actividad esencial, por ende no podíamos parar, pero al momento de que el corporativo se tiene que ir a aislamiento, la gente que estaba en sitio decía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Quién nos va a dar soporte? Y la gente que se fue a aislamiento desde su casa, es decir, ¿y ahora cómo vivo una interacción con mis compañeros cuando estoy en mi casa, en un cuarto, yo solo, ¿no? Entonces, la incertidumbre era el primer tema. El segundo era la apatía, porque creo que algo que nos impulsó mucho es el entender el efecto psicosocial que esta situación realmente iba a llevar. Entonces, eso fue el segundo, y el entender el miedo, el compartir y ser empáticos hacia el miedo que todos nuestros colaboradores tenían. Entonces, teníamos dos grupos, ¿no? Por una parte, era la gente que no las podíamos dejar en sus casas y que se tenían que poner, nosotros le llamamos la primera línea, porque ellos cada salida pues no sabían qué pasaba, ¿no? Entonces era hacerles sentir que TICSA no los olvidaba desde la dirección, desde los valores que nosotros tenemos, que es la calidez, que es ese sentido de colaboración. Decimos, lo más importante para nosotros en todo momento era la gente. Entonces era primero a este grupo que se tenía que ir todos los días, sin importar, cuando en todo el mundo había mucha incertidumbre, no había claridad, que era la pandemia, el alcance que tenía el virus, demás, tenían que ir. Y entonces a ellos fue a los primeros que teníamos que pensar en tratar de darles esta estabilidad y compartir su miedo, pero ser empáticos de que no estaban solos. Segundo, la apatía de la gente que en su casa, entender que no estaba el jefe, que no entendía, el que siguieran en el barco y que se siguieran sintiendo parte de una organización. Es decir, que la identidad y esos valores, esa cultura no se perdiera, y pues fue así como nosotros decidimos sobre estos tres elementos hay que crear una estrategia y unos pilares. Un tremendo desafío porque, como dices tú, la particularidad de la característica de los colaboradores que están en la primera línea o en las plantas, sumado a que trabajan en una área esencial,
cualquier impacto en la operación de la organización impactaba a la comunidad. O sea, la comunidad se podía quedar sin agua o podría tener problemas no sé, de calidad del agua, etcétera. Es bien importante, digamos, mantener esa continuidad. Entonces, ¿qué objetivos se plantearon? Entonces, una vez identificados estos desafíos que tú mencionabas recién, ¿qué objetivos se plantearon para llevar a cabo una estrategia que ya nos van a ir contando en más detalle? El objetivo es primero que nosotros identificaron, era darle peso y tiempo necesario a cada una de las áreas de la vida. Es decir, que no todo era trabajo. O sea, nosotros somos una empresa de proyectos y el estrés es el pan nuestro de cada día, ¿no? Es más, es una competencia que cuando estás aquí la tienes que vivir, porque tú comentas, o sea, una planta no puede dejar, o sea, el impacto que nosotros podemos hacia un cliente si algo falla es brutal, es mucho, pero sobre todo tenemos que estar preparados para los imprevistos, ¿no? Entonces, algo que veíamos en lo que adaptábamos todo nuestro sistema era que nuestra gente tuviera ese equilibrio, porque un principio que te comento tiene el grupo y en Citixa es esa armonía, ¿no? El propósito es contribuir a la armonía de la vida y nosotros entendemos que en la vida pues no todo es el trabajo, ¿no? Entonces teníamos que buscar alternativas y hacerles ver a la gente que íbamos a mantener el equilibrio entre las labores o la profesionalización de las tareas que había que realizar versus su día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy común y en todas las organizaciones se dio, ¿no? Que al principio entrabas y te conectabas a las 7, 8 de la mañana y eran las 10 de la noche y había quienes estaban. Entonces, el encontrar el punto medio en esta flexibilidad era también ir conduciendo, ¿no? Acompañándolo, hacer un acompañamiento. Entonces, lo primero fue hacer esto que hubiera y que la gente en su cabeza entendiera con nuestra campaña, hey, equilibrio, jefes, equilibrio, ¿no? No estrés, no acelerarnos innecesariamente. Y dos, porque entendíamos que esto ya iba a ser para largo. Después, las herramientas y los consejos para realizar el home office. Si bien Tixa tenía ya algunos elementos, porque nosotros hay equipos que se van cierto periodo en la etapa de construcción o en los arranques a lugares, pues la verdad, no todos en ciudades, ¿no? No todos con las comodidades, pues sí teníamos esa flexibilidad y esa conciencia de lo que era el home office, pero no era una práctica que se hacía al 100%. Y el reto más grande lo tuvimos que vivir con la gente de corporativo y la gente en plantas. La gente de proyectos de alguna manera conocía y tenía las herramientas adecuadas, pero no todo el personal. Además que aquí el área de ingeniería, por el tipo de programas que utilizan, pues no todos la capacidad, ¿no? Entonces ahí nuestra área de TI, la verdad es que esto ha sido el resultado de una muy buena comunicación multidisciplinaria y el apoyo entre las áreas staff, todas las áreas que damos soporte al personal, nos queda muy claro por ser parte de nuestros valores la colaboración. Entonces ellos se sumaron rápido a encontrar las herramientas tecnológicas que nos pudieran llevar a un eficiente home office y nosotros a marcar los lineamientos y los consejos para realizar el home office sin que perdieras esta calidad de vida, ¿no? El siguiente objetivo era generar empatía con los compañeros, era decir, a ver, no queremos que Tixa se convierta en un relacionamiento totalmente formal, en que yo me conecto, me dicen qué hacer, me regañan en la junta o me dicen los avances y el objetivo iba. Queríamos aprovechar este momento y la pandemia desde el punto de vista de comunicación se volvió en una oportunidad muy grande porque aquellos que se rebelaban no les quedó de otra y entonces a la larga empezaron a ver que esto suena bien, esto está mejor, ¿no? Entonces eso fue algo que nos ayudó y lograr un acercamiento con los colaboradores, con los equipos en los diferentes centros de trabajo. Algo que pudimos fortalecer demasiado es la gente que se siente lejana o extraña
al corporativo porque están en grupos de 10 personas, 15 personas, y de repente dicen, no, pues yo no soy TICSA, ¿no? Y lo que buscamos fue hacer, no, todos somos TICSA y construimos un mundo mejor. Y entonces esos fueron los objetivos que dijimos, de aquí es nuestra gran oportunidad para sensibilizar y atraer a los colaboradores. Perfecto, perfecto. Y justamente ahí Diana hace una pregunta y me aprovecho de colgar de la pregunta de ella para invitar a todos, se me olvidó decirlo al principio del webinar, invitar a todos que hagan preguntas a través del Q&A. Nosotros vamos a estar respondiendo durante la conversación o bien al final, según corresponda. Y justamente la pregunta que hace Diana, que tiene que ver con acciones o prácticas específicas que se hicieron para balance, específicas de balance, perdón, dice, ¿qué tipo de prácticas específicas de balance implementaron? Para leerla exactamente. Es algo que vamos a estar cubriendo justamente ahora a continuación en el webinar, cuando ya entremos a conocer en más detalle la estrategia de implementación de las acciones concretas. Así que atenta, Diana, que viene la respuesta a tu pregunta. En ese sentido, bueno, cuéntanos, Erika, antes de que pasemos a conocer justamente las acciones concretas, ¿cuál fue la estrategia? Teníamos el desafío, los objetivos que se plantearon y cuál fue la estrategia que llevaron a cabo. Bueno, pues la estrategia, como les mencionaba, era ver tres pilares que nosotros, todas las actividades, que ahorita ya se las comentarán, estaban encaminadas a esto. El primero era buscar un bienestar físico y psicológico. O sea, mi recomendación a todas las organizaciones es, hoy en día las emociones no están fuera del ser humano y no puedes hacer de lado solo un objetivo o un indicador de productividad en temas de rangos económicos o monetarios. O sea, si tú quieres realmente potencializar una comunicación, una estrategia de comunicación, lo primero es, hay un bienestar físico y psicológico que debes de considerar. Entonces, ese era el primer pilar que había que encaminarse. El segundo era equilibrio, es decir, ¿qué pasaba? Los primeros meses tuvimos unas curvas que veíamos y era, la gente estaba conectada más de 12 horas en sus casas. Y les repito, siendo nosotros una empresa ya de por sí de manejo de estrés fuerte, pues ahora se veía, ¿no? Y esto nos empezaba a ya no ser tan efectivos. Entonces dijimos, vamos a tener que llegar a acuerdos y buscar flexibilidad, pero que la gente entienda que lo importante es el objetivo. ¿Y qué pasaba? Nos dábamos cuenta que había gente que no cubría su horario porque se conectaba más tarde, pero a las 9, 10 de la noche mandaban los correos como diciendo, todo el día están conectados, ¿no? Entonces, era un poco de decir, no porque te pares y recibamos un correo muy, muy temprano, significa que eres más productivo, o porque estés conectado súper en la madrugada también, ¿no? Entonces, y eso empezó a generar estrés. Entonces, en los niveles de estrés, ahorita que les comenten dentro de la estrategia que empezamos a medir, aumentaron. Entonces, ahí fue donde dijimos, tenemos que mantener un tema y se hace un equilibrio, ¿no? Entonces, ese fue el segundo pilar, es decir, hay que tratar de mantener un equilibrio, que la balanza de todo el entorno de nuestros colaboradores podamos mantener. Y tercero, socializaciones. O sea, ahorita cuando les comenten, es decir, la comunicación se hace en estas socializaciones, pero a través de una red de intercambio, en una red donde tú interactúas, no puede ser unilateral, tiene que ser bilateral, porque ahí fue donde empezamos a ver que los colaboradores ya se empezaban a sentir parte de, ya no era una instrucción solo girada, ya no era nada más una recomendación unilateral, o no era solo que la organización y el equipo directivo transmitiera algo, sino ya era, queremos escucharte, queremos decirnos cómo le estás pasando, a ver, tú compártenos tu sentir. La palabra sentir se volvió parte de la estrategia de TICSA en esta comunicación, que les daremos más adelante ya los ejemplos, ¿no? Entonces, estas fueron las socializaciones. Gracias, Erika. Justamente ahí es donde Cointegro
con la red social interna, permitiendo justamente que se lleve a cabo, que se potencie y que se amplíe esta interacción, esta socialización. Y ya, bueno, ya vamos a conocer en más detalle cómo estas tres pilares se llevaron a cabo aprovechando la plataforma de GoIntegro, nuestra solución de engagement para poder llevarlo a cabo y potenciarlo. Así que, bueno, gracias, Erika. Y ahora voy a dar paso, vamos a cambiar los interlocutores y vamos a dejar a Andrea Holguín y a Carolina Rodríguez para que nos puedan contar en más detalle cómo se implementaron justamente estos tres pilares en general y particularmente en GoIntegro. Así que, Andrea, dejo esto en tus manos. Me encanta, José, y con todo el entusiasmo en realidad. Ahí me gustaría indagar mucho, sobre todo en el primer pilar, que es la parte de bienestar físico y psicológico. Y ahí me gustaría preguntarte, Carolina, ¿cuáles eran las premisas de este pilar? No sé si nos puedas compartir, porque creo que vale mucho la pena profundizar, ya que en nuestro día a día se volvió parte del diálogo, obviamente, con los usuarios de la plataforma y con nuestros clientes. Entonces, no sé si nos puedas compartir, Carolina. Sí, claro, pues como comentaba Erika, tuvo que haber mucho reforzar que estábamos en una nueva situación porque nunca habíamos vivido esto, no estábamos preparados, no teníamos las herramientas, entonces empezó a haber mucha frustración de parte de la gente porque no sabían qué hacer en esta nueva vivencia, mucha ansiedad porque pues estar encerrados, conviviendo con dos mundos que son totalmente diferentes, el trabajo, la escuela de la familia, el trabajo de otra persona en un mismo lugar. Toda esta culpabilidad justamente por estos horarios locos de si no me paré, no entré, hice, no hice, estoy siendo productivo, no estoy siendo productivo. Como que hubo un auge mucho de ahorita que tienes tiempo empiezas a hacer cosas, haz. Entonces muchas personas lo tomaron como muy en serio aquí en Tixa como para desahogar trabajo, para empezar a hacer muy productivos, pero no nos funcionaba tampoco porque pues no había como pues este equilibrio Claro. de que hablaba Eri. Entonces lo que empezamos a hacer es justamente a enfocarnos mucho en todo lo que era pues que pudieran tener clases de activación física, por ejemplo, para poder como tener como esta fuga de emociones, esta fuga de energía que pues estaba muy concentrada. Nos enfocamos mucho en poder hacer actividades donde pudieran intercambiar no solo palabras, sino a lo mejor donde pudieran bailar y vieran a la otra persona que no se sintieran mal de que eran los únicos que estaban viviendo eso. A eso nos referimos como con la culpa también un poco, porque pues a lo mejor muchas personas muchas personas pensamos que éramos solo nosotros, ¿no? Que esto nos estaba afectando de una u otra forma, y justamente poder juntar a la gente y darles espacios así como activación física, como darles pláticas psicológicas, no sé, de acompañamientos, habían sufrido pérdidas o para que nos contaran si se habían sentido ansiosos, como que sintieran que no eran los únicos en esta posición, ¿no? Que había más personas que estábamos detrás de esto, que también estábamos sintiendo lo mismo, que no nos sentíamos pues ni en lugar ni en forma, porque todo se juntó. Entonces, pues sí, fue mucho enfocarnos por ejemplo, a preguntar o más bien escuchar, como decía Eri, como abrir nuestros oídos a la gente, a ver qué necesitaban en esos momentos, sobre todo en esta parte de sentirse bien con su salud mental, apoyarlos a eso. Ok, perfecto. Mira, a grandes rasgos puedo yo comprender, y yo soy fiel testigo, ¿no? de ese entendimiento a la sensación y al bienestar que se perseguía para todos los usuarios. Y ahí me gustaría profundizar contigo, Caro, sondeando cuáles serían los principales contenidos que ustedes estaban manejando en la red social interna. ¿Hacia dónde iban en lo principal? Principalmente justo en físico psicológico lo que hacemos era
invitar a las personas a socializaciones, a clases o a tipo webinars, pláticas, donde pudieran saber un poquito más, por ejemplo, las pláticas de qué estaba pasando pues psicológicamente con las personas durante la pandemia, ¿no? O si era normal o no era normal, qué podían hacer como tips. Y pues la verdad es que todo esto se da a raíz de que los 3 pilares se construyeron a partir de un comité de crisis, así le llamamos. Entonces, pues la verdad es que era enfocarnos mucho en esto, en escuchar a la gente para que pudieran salir las estrategias. Entonces, otras actividades, como te digo, fue, no sé, invitar a las personas a que se metieran a actividades como danza, zumba, activación física, que pudieran prender su cámara y pudieran hacer ejercicio para sacar un poco, o si no tenían mucho tiempo, también recurrimos a las pausas activas, donde nos regalaban 5 minutos para que pudieran estirarse, moverse y tener como un momentito para ellos y regresar. Entonces, pues eso fue lo que hicimos en bienestar físico y psicológico, y la verdad es que también tengo que mencionar que estuvimos reforzando mucho todos los protocolos de seguridad que teníamos en corporativo, en las plantas, pues porque también era importante cuidar eso, no era solo pues brindarles información para estar dentro resguardados, sino cómo actuar ante esta contingencia si teníamos que salir, si había gente operativa, justamente como decía Eri, en las plantas, había que informarlos, decirle todos los procesos de seguridad que teníamos que cumplir, todas las reglas que se iban a dar de alta a partir de ese momento. Hicimos muchos videos de sensibilizaciones o muchos videos donde poníamos esos protocolos para que a la gente operativa fuera mucho más rápido, y cómo lo compartíamos, pues a partir de la plataforma. A lo mejor nosotros, si estamos en la computadora, nos es fácil leer una política o nuevos procedimientos con hojas y hojas, pero pues justamente los operativos no podían, entonces tenía que ser mucho más gráfico, tenía que ser pues mucho más visual, y pues obviamente los hicimos protagonistas de eso, de esa parte donde ellos eran nuestra primera línea, donde ellos estaban afuera, y pues justamente subirlos al barco porque ellos estaban siendo, pues nosotros los llamábamos los héroes de Tixa, ¿no? Ellos estaban saliendo, arriesgando su vida. Entonces pues, sí era importante hacerlos partícipes, saber que ellos estaban como pues siendo escuchados, estaban siendo vistos, y que nosotros queríamos proporcionarles toda la información, todo el material, todas las herramientas que pudiéramos, que estuvieran como de esta parte. Hablando de herramientas, Caro, ahí por ejemplo, yo empecé a escuchar mucho la parte de obviamente bienestar emocional, ¿no? No solamente con Tixa, sino a nivel todos los clientes que trabajan con nosotros y a nivel incluso otros canales de comunicación. Y en esta parte empezaron a existir a lo mejor el desarrollo de diferentes beneficios, de diferentes alianzas o diferentes apoyos incluso de naturaleza terapéutica, ¿no? Entonces ahí me gustaría saber cuáles eran los recursos o el soporte que Tixa le facilitaba a los usuarios. Creo que esto le puede funcionar mucho a la audiencia. Claro, bueno, nosotros hicimos como una colaboración con otra empresa. En este caso, la empresa que usamos fue Business Care, pero bueno, lo importante de eso fue que ellos nos ayudaron mucho con el soporte psicológico al prestar terapeutas, donde las personas podían, pues, agendar o más bien registrarse para tener citas, inscribirse a webinars, donde justamente se trabajaran las pérdidas, los cambios, como todo esto que las personas fueron viendo diferente. Incluso también lo ofrecimos al público de manera a atender psicológicamente, porque tuvimos muchos cambios. Entonces a la par teníamos un nutricionista, entonces el nutricionista y el psicólogo iban muy de la mano, porque pues nos ayudaban justamente a que esa frustración, ansiedad o lo que sea no lo viéramos pues directo a la comida o a nuestros hábitos alimenticios o todo esto. Entonces era como un plan, sin trabajar mucho salud, mucho la mente, pero también poder desahogar o tener actividades donde pudiéramos concentrarnos en lo físico, en todo lo ejercicio,
y además, pues obviamente, pues dar un soporte a todo esto. Me encanta y lo considero de muchísimo valor. Y a la vez me lleva al siguiente pilar del cual quisiera platicar contigo, Caro, hablando e indagando un poco más en la parte de equilibrio. Si bien entendemos, ustedes llevaban a cabo sesiones virtuales, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco más. Bueno, pues esta parte que dice Eri de darle el peso a todas las áreas de tu vida, pues ya lo estábamos tratando a nivel salud, a nivel nutrición, a nivel pues que tuvieran fugas, ¿no? Ahora el chiste era no perder la visión de que éramos parte del TICSA y que ser parte de TICSA no solo significaba, como dice Eri, conectarte muy temprano y desconectarte muy, muy tarde para hacerte ver. Más bien, justo esto del equilibrio como para tener también un ratito o dejar en stand-by nuestra vida de home office, esta vida que la verdad nos iba consumiendo. Empezamos a hacer reuniones que les llamamos horas de la botana o horas del snack, donde la única intención era meternos a hablar de cualquier cosa menos de trabajo. Eran reuniones que hacíamos entre equipos de trabajo, entre áreas. Muchas veces las áreas se combinaron para que, pues, si tenías un amigo en otra área, hacías una hora de la botanera con ellos. Entonces, lo que hicimos fue justamente no perder esta interacción que teníamos con nuestros compañeros, porque era muy fácil en corporativo, por ejemplo, pues ir, comer con la persona, bajar por un café, o pues, no sé, la convivencia nada más de pasar por un lugar y quedarte un rato ahí, hablar de lo que sea. Entonces, justo no queríamos perder como esta interacción entre nosotros. Entonces, por eso fue muy importante para nosotros empezar a hacer pues estas sesiones donde solo habláramos de nosotros, de cómo nos sentíamos, de pues no sé, cómo estábamos viviendo, porque ya había atención psicológica, ya había personas que habían hablado o trabajado esas cosas, y también estaba padre saber que las otras personas cómo lo habían estado trabajando o que entre ellos mismos estuvieran contando pues tips que funcionaran o nada más el saber que estaba ahí la otra persona y que no necesitabas tenerla físicamente, podías mantener la interacción con él, pues eso la verdad fue muy bueno porque incluso se pudo dar a través de diferentes centros de trabajo. Nos pasó mucho que, por ejemplo, los gerentes de planta, pues cada uno está en diferentes estados, entonces ellos solitos se unían y entonces, a pesar de estar lejos, pues se sentían cerca. Ok. Oye, ¿y entonces era con equipos de trabajo específico o era, la verdad, con diferentes personas de otros equipos? Pues la verdad lo comenzamos a socializar o se los propusimos con que empezaran con su equipo de trabajo para que hubiera esta conexión, para que no se perdiera como justo el equipo que ya se había logrado, ¿no? Se fue haciendo un hábito, la verdad, y entonces fue así como surgieron ya después iniciativas de ellos, fue iniciativa de los mismos colaboradores, empezar a sumar más gente, ya no hacerlo solo con su área o con su equipo directo, sino abrirlo y ver a sus amigos de otras áreas, de Colombia. Empezamos a ver eso, que la gente le iba gustando saber de las personas, le iba gustando ser escuchadas, tener estos ratos libres. Y pues la verdad, así funcionó. Al principio sí lo lanzamos como una convocatoria que podían hacer entre áreas, pero los mismos colaboradores pues lo hicieron rutina y lo hacían como su break, digámoslo así. Me encanta y eso quiere decir que hubo una adopción muy fuerte, ¿no? Por parte de los usuarios que adoptaron el proceso y lo hicieron 100% suyo. Aquí rescato rápido un comentario que nos hacen porque creo que es totalmente válido y nos gusta brindar las respuestas a la audiencia que nos pregunta. Un curso de acción a futuro de esta iniciativa, Caro, ahí te preguntaría, ustedes iniciaron con estas sesiones, obviamente estas actividades de esparcimiento, y en la parte de equilibrio, ¿qué es lo que viene para TICSA? ¿Cómo lo están viendo ahora? Pues la verdad es que seguimos atentos a la gente, a lo que la gente necesita. Eso creo que ha sido
principal motor, como escuchar a nuestra gente, saber qué necesitan, qué quieren, y pues por eso es que hemos estado trabajando mucho con la empresa que te cuento de Business Care, bajo un programa de bienestar que viene mucho más completo, con mucho más beneficios, mucho más webinars, mucho más enfocado en las personas que si ya están trabajando o si ya lograron trabajar, que no nos quedemos ahí, que no nos estanquemos, que sigamos, que puede haber muchas más cosas que trabajar. Entonces estamos haciendo un programa de bienestar mucho más, sí, robusto para poder atender a las personas. Maravilloso, maravilloso, y estoy segura que lo van a hacer perfectamente bien. Quisiera pasar a una parte que me parece de suma relevancia, que es el pilar de socialización, en donde yo soy fiel testigo de que ustedes marcan la diferencia en esto, y creo que a nuestra audiencia le va a interesar muchísimo conocer un poquito el paso a paso de cómo trabajaron que los colaboradores se acercaran unos a los otros. Y para esto quisiera entender, Caro, ¿cuáles serían los principales objetivos de este pilar? Socialización. Claro, pues mira, si bien en el pilar pasado nos dedicamos a que las personas tuvieran un break y que interactuaran unas a otras, es cierto que pues lo hacías con gente muy cercana a ti, ¿no? Que tenías un apego o que ya conocías, tus mismos amigos, para no perder esa interacción. Y esta parte de socializar a la gente era hacerles ver que pues no somos, o sea, no somos aislados. Corporativo tiene mucho que ver con las plantas tienen que ver mucho con Colombia y todos tenemos que ver con todos. Entonces, esta parte era ver a tu compañero más allá de una persona con funciones a la que tienes que recurrir por X o Y procedimiento, y empezar a conocer a la persona que está detrás de ese cargo, ¿no? Entonces, las socializaciones las comenzamos con un programa que bautizamos como Interactixa, que era que justamente la gente pudiera interactuar entre ellas, a lo mejor sin conocerse, ¿no? La primera etapa de Interactixa lo que hicimos fue convocar a las personas que quisieran compartir su habilidad a modo de clase, que ellos fueran como los moderadores digitales que enseñaran a cocinar, que enseñaran a dibujar, clases de guitarra, también hubo moda, hubo mucho cocina vegana, entonces hubo diferentes instructores, clases de Zumba hubo diferentes instructores que se postularon, que ellos querían compartir, hubo gente de Colombia, por ejemplo, el que dio la guitarra, hubo otro colaborador del área de compras aquí en Corporativo que quiso también dar clases de guitarra, una persona de comercial quiso dar clases de moda. Entonces tuvimos de plantas, recepcionistas, ingenieros, como que ahora sí eran todos como personas queriendo compartir algo con las demás. Entonces, pues justamente era ver a las personas fuera de su trabajo de recepcionista, de comprador, sino más bien conocerlos por su hobby, ver cómo las personas pueden tener cosas en común a nosotros que nosotros en una de esas ni siquiera sabíamos, ¿no? Entonces así fue como empezó por primera vez Interactixa, y luego lo fuimos adecuando a las necesidades que veíamos, sobre todo a festividades. Por ejemplo, el Día de las Madres, que nos compartieran qué habían aprendido su mamá. El Día de los Padres, pues que nos dijeran qué extrañaban o en qué creían que se parecían a sus papás, ¿no? Y así fue con cada una de las actividades. Te puedo decir que en el Día del Niño lo que hicimos fue sumar a la familia totalmente. Queríamos que las personas no solo vieran a Tixa pues como su segunda casa, porque ahí se la pasan la mitad del tiempo, sino que hicieran partícipe a sus mismas familias de esto. Entonces, por ejemplo, en el Día del Niño te puedo contar que hubo 3 grupos que seccionamos para unos más pequeños, luego los otros niños eran como de 7 a 10 años, y luego los más grandes, ¿no? Los más pequeños hicieron actividades de manualidades, los siguientes vieron videos y respondían Kahoots, y los siguientes estaban súper metidos en jugar videojuegos, y todo lo hicimos en vivo, todo lo fuimos lanzando a través de la plataforma para que la gente se enterara, para que se registrara, para que conociera cuáles eran los grupos, que conociera qué días les tocaba.
Y pues así fuimos con diferentes festividades hasta llegar al Día de Muertos, que en Día de Muertos lanzamos como un concurso para que nos compartieran cómo vivían esta costumbre, que pues si bien es muy, es de México o es muy nuestra, hicimos que Colombia la adoptara, hicimos que Colombia se divirtiera con nosotros, que se sumara a crear ofrendas, que se sumara a pintarse la cara de calaveras, de la Catrina, y entonces subieran sus fotos, que pues si no tenían hijos, sobrinos, primos que pudieran subir sus disfraces, entonces subimos a la gente con sus mascotas, que nos compartieran a sus mascotas con sus disfraces. Entonces tratamos de que la gente no solo pudiera hacerse ver, hacerse notar como un colaborador fuera de Pixar, ¿no? Como quitándose este personaje y con funciones y ver como a la persona que si tiene un gato, que si tiene primos, que si tiene lo que sea, y sino que las personas les gustaba ver, conocer a sus compañeros de esa forma, conocer pues justamente al papá que se divierte con su hijo, que si heredó de la mamá, no sé, lo brillante, lo alegre. Entonces creo que fue eso una forma muy divertida de conocer a la otra persona y poder escuchar y hacernos escuchar. Me encanta. Y aquí yo voy a retomar un tema que me parece súper importante, que es el uso de los diferentes canales de comunicación. Obviamente ustedes, por el tamaño de empresa y porque tienen diferentes plantas y diferentes orígenes en su personal, utilizan la mayor cantidad de canales de comunicación. Entre ellos, obviamente, podemos encontrar lo que es el email. Aquí, básicamente, lo que yo le quiero transmitir a mi audiencia es que a veces pensamos que vamos a saturar, pero en realidad nunca es así, ¿no? Entre más información se tenga, sobre todo en un momento de incertidumbre y ahora para lo que sigue, el usuario definitivamente va a estar satisfecho con este tipo de interacciones y de acercamientos. Porque está comprobado que el usuario se siente satisfecho cuando le están constantemente brindando información, ¿no? De la situación, de hacia dónde va la empresa, de cómo va mejorando poco a poco el panorama. Y sobre esto, aquí quisiera nada más cerrar contigo, Caro, cómo tú complementabas con las otras herramientas que utilizas, porque sé que ustedes utilizan el email, ustedes utilizan Facebook. Entonces, ¿cómo te apoyabas en esas herramientas para al final direccionar a los usuarios a la plataforma de GoIntegro? ¿Cómo lo hacían? Claro, pues mira, si usamos Facebook fue una estrategia que tuvimos que recurrir, ya que tenemos varios operativos, entonces brindar o como dices tú, colgar información en todos los medios posibles nunca está de más para que lo tengan presente. Pero la verdad es que la plataforma nos servía como canal principal porque ahí podíamos tener toda la información de la gente. Lo voy a hacer muy específico en el caso del Día de Muertos. En vez de que, en lugar de que todas las personas me mandaran al correo de comunicaciones sus fotos con sus disfraces o todo lo que quisieran compartir y yo mandarlo por un mail o mandarlo como fotos aisladas a Facebook o pegarlas en los tableros, pues la verdad es que no generaba como este cierre de evento o no lo unía. Entonces lo que hicimos fue optar por utilizar GoIntegro porque las personas podrían ahí revisar justo no solo los protocolos, no solo siempre tener en cuenta que había espacios para seguridad, que sí los beneficios, sino que también estaba esta parte de poder recurrir a ella y decir, sí, ok, va ganando tal persona, ay, qué divertido, mi amigo de Colombia, mi nuevo amigo de Colombia tiene un gato. Entonces, fue así como direccionamos los canales a GoIntegro porque era una manera mucho más fácil de tener o unificar las estrategias. Entonces, si bien usábamos el mail, era para notificar que la dinámica estaba en GoIntegro, ¿no? Que se metieran, que si no podían entrar en ese momento de GoIntegro, que no les importara, que nos mandaran la foto y nosotros mismos la subíamos para que también concursaran, o si no tenían tiempo los operativos, ¿no? De ellos mandarla, entonces que me la hicieran llegar y también iban a concursar. Entonces fue como lo usamos, fue direccionar todo a la plataforma.
Maravilloso y bien, la verdad, ahí, porque en tema de resultados, precisamente vamos a indagar a continuación. Veo que nos están comentando, cosa que la verdad nos entusiasma mucho en dar respuesta a todos esos comentarios. Acabo yo de ver por ahí que nos están preguntando sobre cómo mediste los resultados de esas estrategias y de esas acciones. A continuación vamos a estar profundizando en esos resultados y podemos pasar a la sección de resultados. Gracias. Gracias, Andrea. Erika, vuelvo con Erika. Yo entonces ahora, Erika, a ver, quiero ser muy respetuoso del tiempo. Lamentablemente nos quedan 3 minutos nomás y nos quedan varias slides por cubrir. Así que quiero preguntar directamente, ¿por qué estoy viendo? Te quiero preguntar directamente, Erika, si nos puedes comentar cuáles fueron los principales resultados que, que obtuvieron con esta iniciativa. Y mientras nos vas contando esos resultados, Erika, y después tengo un par de preguntas que hicieron aquí la audiencia que me gustaría que abordáramos, probablemente nos vamos a extender unos minutos, así que mientras tú nos cuentas de los resultados, yo voy a poner la encuesta para ser respetuoso de la gente y hacerlo antes del tiempo comprometido de la encuesta, y ahí les recuerdo que pueden indicar si es que quieren que lo contactemos de Coíntegro. Pero Erika, cuéntanos un poquito cuáles fueron los resultados mientras tanto. Pues mira, uno, el fortalecimiento de lo que les decíamos de este comité de crisis, que hoy por hoy ya está posicionado dentro de la compañía, dentro del equipo directivo, ya como una estrategia de seguimiento donde las decisiones se analizan y donde se evalúan los resultados en estos indicadores, ¿no? El impacto, ¿cuál fue? Nosotros en promedio durante el 2019 en la plataforma mensualmente teníamos menos de 100 personas que estaban interactuando mensualmente, ahí lo podemos ver. La plataforma, algo que me gusta es que me ayuda a generar los reportes, ¿no? Entonces, ¿qué era el tema? Antes lo único que nosotros medíamos era la gente registrada, pero la gente registrada no te da el sinónimo de ver el impacto que estás teniendo. Lo que hoy estamos enfocados es saber cómo interactúan, ¿no? Entonces, nosotros de 2019, donde estábamos en el 50% de actividad, pasamos a tener hoy 88-89%. Algo que funcionó muchísimo es que les hicimos entender que entrar a GoIntegro y al canal de comunicación no era necesario tener un computador, que hoy gracias a todos los smartphones, que era en la aplicación y en tu teléfono. Y algo que vimos fue que de mi plantilla, que es operativa, que no está en un escritorio y demás, que ellos están en la aplicación. Es más, tan funcionó que por eso hoy ya lo usamos de canal para darles o notificarles cuestiones importantes de si vienen los aumentos, si hay alguna vacante a la que quieran aplicar. O sea, la hemos enriquecido porque para ellos ya era muy fácil, hicimos esta interacción, pero si ustedes pueden ver en la gráfica, hoy por hoy ya nosotros no medimos por número de personas registradas, sino por nivel de interacción. Y en los últimos meses y lo que va del año ya estamos llegando al 90% de interacción, y es decir, todos los meses tenemos arriba o más de 100 likes o publicaciones que tiene la gente, ¿no? Entonces, esto nos da, además que la plataforma me permite sacar estos reportes donde yo voy con los indicadores viendo el impacto, ¿no? Y también me sirve para ver qué eventos están teniendo más auge, qué de la cultura ya está muy consolidado y cuáles son los temas que yo tengo que trabajar. Perfecto. Gracias, Erika. Oye, hay una pregunta que hace, a ver, quiero ser preciso para no equivocarme el nombre, la hizo Humberto como a la mitad del webinar preguntando, que me pareció una buena pregunta. Dice, ¿cómo pudieron? Porque ha surgido también entre algunos de nuestros clientes y en otros webinars consultas similares. Tiene que ver con lo que pregunta Humberto, dice, ¿cómo pudieron trabajar el sentimiento de diferenciación entre el personal de la planta y los que estuvieron con la modalidad home office? Ok, mira, algo que sirvió mucho y que lo comentó Caro es, primero, el reconocimiento hacia ellos, y en todos nuestros videos y toda nuestra campaña la hicimos los empleados. Es decir, que ellos
que tú vieras al de planta y que le pidieras, oye, ¿gustas colaborar para un video y demás? Y después ellos verse en las plataformas o verse ya en las redes, era como, me están reconociendo. Y para el del home office, por decir, áreas de staff como contabilidad, TI, recursos humanos, que no sabes exactamente lo que hacen en campo, ver a la gente de proyectos, decías, wow, o sea, no tenía ni idea de que ahí iba. Entonces, hubo una claridad en el valor agregado del trabajo. Entonces, era así, no es solo corporativo, no es detrás del escritorio que me están diciendo qué hacer, sino ve en campo y ve esta otra, ¿no? Entonces, de repente tú te podías sentir afortunado de decir, wow, o sea, yo la tengo más fácil. O los de allá decir, bueno, aunque la tengo más difícil, me están reconociendo, ¿no? Entonces, esta interacción y que toda la campaña de comunicación, mi recomendación es que sea con los colaboradores. Eso los hace sentirse cercanos. Perfecto, perfecto. Y para ir cerrando, Erika, y siendo respetuoso, aunque ya nos pasamos el tiempo, pero para los que están aquí todavía conectados, cuéntanos un poquito de los aprendizajes que sacaron ustedes de esta experiencia y si puedes compartirnos algo de lo que, de alguna acción a futura o alguna estrategia donde puedan aplicar esos aprendizajes. Claro, mira, pues dentro de nuestros aprendizajes, nosotros tenemos el acercamiento entre los centros de trabajo. Hoy logramos ya romper la barrera del distanciamiento. Y eso es algo que ya no queremos perder, al contrario, es fortalecer. Hoy por hoy te puedo decir que incluso hay chats derivados de las iniciativas o programas o campañas de comunicación donde ya está gente de plantas, gente de jefaturas, coordinaciones. O sea, esto me gusta porque se rompieron las barreras del distanciamiento, ¿no? Entonces, hoy es mantenerlas, esa integración, ¿no? Seguir siendo empáticos e inclusivos, es decir, algo que cambiamos fue los roles. Yo hoy en TICSA no estoy detrás con un cargo, yo hoy en TICSA estoy como un colaborador que ayuda a un fin en común y sobre todo este sentido hacia la sustentabilidad y medio ambiente, ¿no? Entonces, escuchamos, es decir, el comité de crisis tiene todas las iniciativas, hoy les dices a la gente, oye, me gustaría, pues súbelo al comité de crisis, y de ahí salen las estrategias, ¿no? La motivación y la productividad es cuando tomamos a la gente como con esta integridad y pensando en sus emociones, nos cambió el giro, o sea, nos cambió el giro total, ¿no? Hoy incluso nuestros propios directores los ves dando likes, ¿no? Y ya no están peleados tanto con la tecnología, pero lo que sí nos ha gustado es ver cómo las nuevas generaciones de repente ayudan y, oye, ¿cómo le publico la foto? Oye, ponla de tal concurso. Y eso ya no te hace decir no sabes o no quieres, ¿no? Eso te hace decir me estoy adaptando a los cambios, ¿no? El entender a GoIntegro como una red social, no como un canal, simplemente una herramienta donde yo, compañía, quiero decirle algo a mis empleados, sino esa interacción en una red social que nos ha funcionado muy bien y fortalecer la identidad. Hoy lo mencionaron, vamos hacia seguir fortaleciendo nuestros programas de bienestar, pero sobre todo mantener la identidad, que no se pierda esta identidad como organización y en nuestra cultura. Perfecto. Bueno, con eso vamos a ir cerrando ya porque el tiempo apremia. Así que muchas gracias, Erika, Carolina, Andrea, por la participación de hoy, por compartir la experiencia de ustedes y felicitaciones nuevamente por haber ganado el primer lugar como el mejor programa de Employee Communications en los Awards del 2020. Y para cerrar, dejar a todos invitados a nuestro próximo webinar, que será el día 4 de marzo, donde vamos a estar conociendo el caso de Interactuar de Colombia, que fueron los ganadores del mejor programa de Employee Benefits. Así que con ese anuncio, ustedes pueden ver ahí en nuestro blog, en redes sociales, al seguirnos pueden ver la invitación y para que se puedan registrar. Y nada, muchas gracias a todos y felicitaciones nuevamente, Erika y Carolina. Éxito. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Buen día a todos. Buen día Bye. a todos. Muchas Adiós. gracias.